transición nos propusimos todos los españoles la reconciliación definitiva y quisimos acabar con el mito de las dos Españas, siempre excluyentes y permanentemente enfrentadas. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas, adelante el corazón. Arriba España. ¡Viva el rey! Que vienes al mundo te guarde Dios. 3 de julio de 1976. Adolfo Suárez conduce nervioso su SEAT 127. Tiene 44 años. Es ministro del primer gobierno de Juan Carlos I. El rey le acaba de llamar. Le va a nombrar presidente. Cuando le nombraron presidente de gobierno, estábamos él y yo en su casa solos. Porque yo había ido a llevarle una foto de mi hijo Rodolfo, ahijado de él, y en el momento que le llamaron por teléfono y él sabía que la estaban nombrando, o la habían nombrado, o le dijeron de ir a ver al rey, o no me acuerdo cómo fue el asunto, me dijo, me voy a cambiar, que tengo que salir. Digo, bueno, yo me voy. Dice, no, quédate un ratito más y que ahora salgo. Y mientras estuvo cambiando, que se cambió de traje, y hubo como 20 llamadas de personajes que no vale la pena que te los nombre, pero todos eran de ministro para arriba. Yo había estado con él en su casa antes y él dudaba si realmente le iban a encomendar la presidencia del gobierno, pero en realidad él iba más convencido de que le iban a encargar el Ministerio de la Gobernación. Adolfo le dice al rey, cuando la transición esté hecha, las funciones de la jefatura del Estado, que son las heredadas de la jefatura de Estado del general Franco, tendrán que ser drásticamente limitadas. Y el rey no dijo ni palabra más que sí, por supuesto. Me preguntó varias veces, ¿tú crees que yo podré ser mejor presidente de Carlos Arias? Y le dije, hombre, por supuesto. Porque es que Adolfo tenía inteligencia política, audacia, tenía una simpatía arrolladora en el tú a tú, una paciencia infinita para escuchar largas peroratas de los que no coincidían con él. Y cuando volvió, pues ya preparamos su primera intervención en televisión, en su casa al lado de la chimenea y sin parafernalias de mesas o de banderas o de historias, ¿no? El gobierno que voy a presidir no representa opciones de partido, sino que se constituirá en gestor legítimo para establecer un juego político abierto a todos. La meta última es muy concreta, que los gobiernos del futuro sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles. Pero Suárez es recibido con desconfianza por la prensa aperturista y la oposición todavía clandestina. Se le considera un político franquista. Su nombramiento no cayó nada bien, porque decían que era un hombre del movimiento, que venía del régimen anterior y que cómo se iba a hacer a partir de ahí un sistema democrático. Desde la perspectiva, por lo menos de la política que habíamos seguido en la oposición, a Adolfo Suárez le veíamos en la otra margen. Sintonizaba con la juventud, con las nuevas generaciones, con la necesaria tolerancia, con la imprescriptible convivencia democrática, Adolfo Suárez, ¿sí o no? La reacción de todo el mundo, de los suyos y de los contrarios, la gente que estábamos en la democracia, fue pensar que había sido un error gravísimo. La historia después demostró que no había sido un error, que había sido un acierto. Ningún otro político de los que en aquel momento podían encabezar una operación reunía las cualidades de Adolfo Suárez. Ni Areilza hubiera sido capaz de hacer una cosa así, un cambio así. José María de Areilza y Manuel Fraga se niegan a entrar en el gobierno. Aspiraban a la presidencia. Suárez, con la ayuda de Osorio, tarda solo 6 días en formar su primer gabinete. Los que decían que iba a haber grandes dificultades para confeccionar ese gobierno eran los que no querían estar en el gobierno de Adolfo Suárez, pero a ninguno se le llamó
para estar en ese gobierno. Por lo tanto, no tuvieron la oportunidad de decir que no. Era el más joven probablemente de aquel grupo. Y todos llegábamos con un gran interés, una gran curiosidad, una gran preocupación. Y alguno con una cierta ironía. Vamos a ver este jovencito que nos dice. Desde el primer día tuvo la capacidad de ilusionar a aquel grupo, de decir lo que quería hacer, de decirlo con claridad. Y lo que es importante luego de hacer lo que había dicho. Un joven pero ya experimentado político. Toda su vida había trabajado para convertirse en presidente del gobierno. El sueño de su infancia y de su juventud. Adolfo Suárez vino al mundo en 1932, en Cebreros, Ávila. Es el mayor de 5 hermanos. Sus amigos de la infancia le recuerdan como un líder prematuro. Creo que Adolfo Suárez fue, pues, como siempre lo fue después, una especie de líder entre los amigos, entre los niños. Era despierto, inteligente, osado, en el buen sentido de la palabra, y como en esa época pues travieso. Y él estaba un poco en todos los líos divertidos, allí estaba Adolfo Suárez. ¿Es usted de Cebreros? Sí, señor, yo soy de Cebreros. ¿Conoce al presidente? Pues claro que le conozco, jugué con él. Lo único que le gustaba quizá era el fútbol, que tenían un equipo que se llamaba el Dinamita, con una serie de amigos de allí, de Ávila. Pero no ha sido mucho así de juergas ni nada de eso. Se enteran en el colegio que soy prima hermana de Adolfo Suárez, las niñas mayores, y me traían a maltraer. Cantidad de niñas estaban enamoradas por aquellas fechas, pues, de Adolfo Suárez. En Ávila pasa su primera juventud. Allí despiertan sus inquietudes políticas. Y a través de los movimientos más o menos católicos, de la acción católica y tal, ya había algunas acciones en el que ya Adolfo Suárez tomaba iniciativas importantes, el célebre movimiento de jóvenes a jóvenes, que fue una respuesta a ese compromiso con la sociedad abulense. Los chavales de aquel tiempo, que éramos, pues eso, o de la OJ, o falangistas, pero en un sentido, pues no claro, porque cómo iba a serlo él o lo iba a ser yo de una manera definitiva, aunque fuéramos de familia católica y el padre también, si nuestros padres eran republicanos. Hipólito Suárez, procurador de tribunales, era efectivamente republicano. Fue amigo incluso del presidente de la República en el exilio, Claudio Sánchez Albornoz. Influyó en Adolfo Suárez, yo creo que no mucho, porque Adolfo Suárez, que fue en eso un precursor, fue demasiado joven, libre, independiente, perdón, más que libre, independiente. ¿Cuántos hombres diríais que hay? Unos 10.000, y más que vienen. Uno de estos extras es el joven Adolfo Suárez. Es uno de los trabajos que realiza mientras estudia a distancia la carrera de Derecho. En esa época ocurre un hecho importante en su vida. Su padre se traslada a Madrid, pero sin la familia. Yo creo que en una ambición legítima se le quedó pequeño Ávila e intentó afincarse en Madrid. Y eso descolocó un poco la marcha normal, cadencial de aquella familia. En ocasiones, pero largas, el padre se desentendía de lo que era allegar fondos para que la familia desarrollara su vida. Diferencias con el padre, pues como las hemos tenido todos, y sobre todo cuando cada uno decide su propia vida, pues eso, todo lo hemos vivido. Fernando Herrero Tejedor, el padre político de Suárez, el joven Adolfo fue su secretario personal. En el 61, Herrero es vicesecretario general del movimiento.
Suárez se convierte en su jefe de gabinete. Ha empezado su camino político. A Herrero Tejedor le llama la atención las capacidades de ese muchacho. En el fondo, claro, supongo que Fernando lo vería como un muchacho, como lo que era, por 20, 21, 19. Fernando Herrero Tejedor, gobernador civil de Ávila, ya le conoce, y cuando le conoce, como todos, en el sentido, entre comillas, se enamora de la persona de Adolfo Suárez, porque él era un hombre encantador, siempre lo fue. Amparo Illana sí se enamora de verdad de Adolfo Suárez. Se conocieron en Ávila. La pareja, que tendría 5 hijos, se casa en julio de 1961. Fue una relación muy especial, a decir de amigos y familiares. En 1962, Adolfo Suárez contacta con otro hombre clave en su vida política, Luis Carrero Blanco. Ingresa en la Oficina de Relaciones Públicas de Presidencia de la mano de su director y gracias a una curiosa gestión. Yo fui a ver a Fernando Herrero Tejedor por un tema muy divertido del carnet de conducir y en ese momento me dijo que hablara con su jefe de secretaría, y su jefe de secretaría era Adolfo Suárez. Yo le fui a pedir que me examinaran en el marco de la Secretaría General del Movimiento y no del Ministerio de Industria, porque era más difícil, y él me dijo que yo que le daba cambio, y yo, como es natural, le dije que lo que quisiera, y entonces él me pidió que le ayudara en su carrera política, porque él quería hacer carrera política. Lo traje a la presidencia del gobierno en la primera que se hizo en España, la primera oficina de relaciones públicas con ese nombre. Yo creo que siempre era mi jefe, por lo tanto siempre me mandaba, pero administrativamente no. Adolfo Suárez hizo carrera política también en televisión española. Aterrizó allí en 1964 como presidente de unas comisiones asesoras. Llegó un día a televisión y resulta que lo que conocimos fue que había un señor que pasaba por allí, o un muchacho, y todas las secretarias salían corriendo a mirarle, porque era guapísimo y les gustaba mucho a las señoritas. Muy pronto fue nombrado director de programas y después de la primera cadena. Yo entré al despacho y le dije: Adolfo, estoy muy contento de que te hayan hecho director de la primera cadena, pero siento mucho que se haya ido Colina, que sabía de esto muchísimo más que tú. O sea que lo siento. Le sentó muy mal, aunque no me dijo nada, sonrió y me tuvo en el banquillo de los suplentes 3 meses. Y un día me dijo en el despacho: quiero que trabajes mucho y que seas amigo mío, porque es el único decente que hay en esta casa. Todos los demás me han dado una coba terrible diciendo que era muy listo, y luego yo me he dado cuenta que tú tenías razón y que yo de esto sabía poco. Pero Suárez busca una experiencia política más directa. Dicen que la consiguió gracias al ministro de Gobernación, el general Camilo Alonso Vega. Va a veranear al mismo pueblo que se llama Campoamor, donde veraneaba el famoso don Camilo. Se hace muy amigo de él y sobre todo de doña Ramona, de la mujer. Vuelven en septiembre y en octubre es gobernador civil de Ávila. Perdón, de Segovia. Todo el mundo decía que se arrimaba, realmente no se arrimaba, sino que en cuanto le conocía le llamaban. Y todos esos pasos los va dando él con apoyos de esas gentes, pero al mismo tiempo por su valía. Año y medio como gobernador civil de Segovia. Es entonces cuando empieza a colaborar con Fernando Abril Martorell. Al poco tiempo de ser nombrado conoce al príncipe Juan Carlos. Ambos simpatizan humana y políticamente. En Segovia hay además una coincidencia en el diseño de lo que puede ser la democracia futura de España.
1969. Le llaman para un puesto clave, la Dirección General de Radiotelevisión Española. Durante su mandato arrancan programas como Crónicas de un pueblo, España siglo XX o Los camioneros. Se me ocurrió hacer una serie de unos camioneros, ¿no? La serie se llamó Los camioneros. Y esa serie sí recuerdo que fui yo a la granja al lado de Segovia, a verle, le llamé por teléfono, le dije, mira, quiero plantearte un tema, etcétera, etcétera. Y le planteé a Adolfo Los camioneros y le gustó. ¿Me puede indicar por dónde se va al oeste? Si puede decirme por dónde se va al oeste. Por ese camino a la izquierda. Gracias. A partir de ahí ya hubo llamémosle, una mayor amistad y hubo una mayor frecuencia de vernos, ¿no? Déjame un trapo, Luisón. Me llamaron de una neumáticos, los Firestone, y de otra cosa más. Y me dijo, como se te ocurra hacer publicidad, te quito la serie. Fíjate cómo eran las cosas de aquel entonces. Digo, pero coño, que me voy a ganar unas pastas. Dice, ya tienes la serie. Eso me lo dijo Suárez a mí. A Suárez le toca supervisar las apariciones de Franco. Eso le vale las críticas del marqués de Villaverde. No estaba conforme con la imagen de ancianidad dada por su suegro. Es el párrafo que hace referencia a la... Luego, don Juan Carlos declaró inaugurado el centro en nombre del jefe del Estado. Pero Adolfo Suárez recibe de Luis Carrero Blanco un encargo fundamental: popularizar la imagen del joven príncipe Juan Carlos. Él tenía un encargo directo de la presidencia del gobierno de cuidar la imagen del príncipe. Y eso le da pues una relación muy curiosa, ¿verdad? A veces conflictiva con su ministro, porque él se consideraba independiente en gran medida. Yo creo que la relación sólida con el príncipe nace de su etapa en Radio y Televisión Española. Su ministro, el ministro de Información y Turismo, apoyaba más bien al duque de Cádiz, más bien a don Alfonso, que estaba casado con la nieta de Franco y era más familia de Franco, y él en cambio apoyó absolutamente, y de ahí viene su relación y su lealtad hacia el rey y la confianza del rey en él. El decir que entonces era muy amigo del rey, pues yo creo que es exagerar. Así como las relaciones personales entre Juan Carlos y Adolfo Suárez en la etapa de presidente fueron unas relaciones humanas extraordinarias y de confianza, en aquella época pues eran más políticas. Sus amigos de televisión ya predecían entonces el prometedor futuro de Adolfo Suárez. Un día me dijo, bueno, he estado viendo a Franco y en ese sillón del Pardo yo me sentaré. Y le dije, estoy seguro. Entonces dijo, ¿qué quiere ser cuando yo sea presidente? Y dije, yo nada, porque yo me veo vestido de gris inaugurando pantanos y me muero del terror. Y yo siempre decía, cuando seas presidente de la República, dice, de la República no, que no jodas, que no es de la República. Digo, bueno, pues cuando seas presidente ya hablaremos, etcétera, etcétera. Y se dio que fue presidente. Uno de los pasos decisivos en su carrera lo da en marzo de 1975. Herrero Tejedor es nombrado ministro secretario general del movimiento. Adolfo Suárez ocupa la vicesecretaría general. Ya se piensa en el futuro de España sin Franco. Ya en el seno del propio sistema pues surgen corrientes y fundamentalmente de los que luego fuimos los jóvenes reformistas del régimen anterior, tratando de buscar salidas a un régimen que estaba fundado en la personalidad del general Franco y que lógicamente habría de cambiar y no poco cuando muriera. Antes, en julio de 1975, muere en accidente de tráfico Fernando Herrero Tejedor. Todo un golpe humano y político para Suárez. Ahí parece que se había acabado ya Suárez, porque así lo estaban pronosticando los prebostes, todos de la casa, de la Santa Casa
de Alcalá, 42 o 44, no sé exactamente el número. Pero era ya muy conocido y en aquellos momentos la gente se movía y había equipos y esas relaciones, yo creo que es lo que le hacen volver otra vez a entrar en la política. Parece que ha acabado su carrera política, crea el primer partido político que se crea en España, al amparo de una ley de asociaciones más o menos fantasmagórica. Pero Adolfo Suárez es un político en mala racha. Es destituido de su cargo en el movimiento. Pocos se fijan en los intensos contactos que a instancias del príncipe mantiene con Torcuato Fernández Miranda, otro político aparentemente caído. Franco muere el 20 de noviembre de 1975. Una nueva historia empieza a escribirse. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. Torcuato Fernández Miranda es nombrado presidente de las Cortes y del Consejo del Reino por deseo del rey. Juro servir a España con absoluta lealtad al rey. Suárez da un paso importante. Se convierte en ministro del movimiento del primer gobierno de la monarquía. Cuando Carlos Arias ha terminado de formar el gobierno, no había nombrado a nadie para Secretaría General del Movimiento. Entonces el rey le dice, bueno, falta nombrar un ministro secretario general del movimiento, y le sugiere el nombre de Adolfo Suárez. Yo creo que fue el deseo de Torcuato Fernández Miranda de tener a Adolfo Suárez en la Secretaría General del Movimiento, se entendía bien con él. Yo creo que hay el decidido propósito de que Suárez sea la persona que desde el movimiento sea capaz de ir a la apertura y a la democratización. Tenían preparado el paquete que podríamos llamar de apertura, desde dentro del búnker, porque el Ministerio de la Presidencia del Gobierno, la de Gobernación, era muy importante, pero era mucho más importante ser ministro secretario general del movimiento. En su cargo de ministro, Suárez establece 3 importantes relaciones para su futuro inmediato. Más que una alianza, lo que hubo es un magnífico entendimiento entre Adolfo Suárez y yo durante toda la época del primer gobierno de Carlos Arias. Los gobiernos que presidía Arias, los consejos, eran muy largos. Nos aburríamos en ellos y hacíamos como los malos estudiantes en clase. Hablábamos, mientras alguno informaba sobre cuestiones poco importantes que también las sabía. Yo fui a verle al despacho de la Secretaría General del Movimiento de la calle Alcalá y allí empecé a hablar con él de los temas. Éramos conscientes de que el futuro ofrecía ciertos matices preocupantes y que había que abrirse paso. Y esas eran las conversaciones que tuve yo con Adolfo Suárez. ¿Después qué? ¿Después de Franco qué? Primavera del 76, importante reto para Suárez. Huelga general en Vitoria. 2 muertos y 100 heridos en una carga policial. Fraga, ministro de la Gobernación, está de viaje. Suárez resuelve la crisis. Carlos Arias estaba empeñado en declarar el estado de excepción. Los 3 ministros más jóvenes nos opusimos terminantemente. Suárez lo que hizo fue paliar en lo posible las graves consecuencias de una situación que era realmente grave y extrema, ¿no? Al día siguiente, recuerdo, había muerto Antonio Iturmendi, mi suegro. El rey fue a su casa y me preguntó, ¿ha estado Adolfo tan bien como él me ha contado? Y le dije, sí señor, ha estado muy bien, estupendamente bien. Me alegro mucho. El rey de hecho ya pensaba en Suárez como presidente. Lo insinúa durante la final de Copa del Generalísimo del 76. Y cuando ya habían transcurrido unos minutos de partido, el rey nos cogió a uno y otro por los hombros, nos acercó su cabeza hacia la suya y nos dijo, ¿habréis observado lo viejo que está Bernabéu? Y dijo, pues sí, señor. Es que hacen falta presidentes jóvenes en todo, ¿me entendéis? En todo. Sí, sí, señor, le entendemos perfectamente. Pues daros por notificados. El ministro Suárez recibe un encargo especial. Defiende en las Cortes la ley de asociaciones políticas, el primer paso para legalizar los partidos.
será su impulso definitivo hacia la presidencia. La idea era que la ley la defendiera Fraga, que parecía la persona realmente más preparada, era, en fin, en primer lugar, Fraga inspiraba un respeto generalizado. Carlos Arias no quería que la ley la defendiese Fraga, y entonces decidió, tengo la impresión de que consultándolo con el rey, que fuese yo la persona que lo defendiese. Pero a mí me pareció que yo no era la persona adecuada. Torcuato Fernández Miranda recomienda a Suárez un poco para paliar aquella situación, y por esta serie de circunstancias es en definitiva a Adolfo Suárez a quien le toca hacer aquel discurso, que le salió muy bien. ¿Es que acaso no existe, incluso a nivel popular, un mínimo acuerdo tácito respecto al cambio sin riesgo, a la reforma profunda y ordenada, al pluralismo político, a una Cámara elegida por sufragio universal? Un joven y entonces desconocido periodista del diario Arriba es el elegido por Suárez para redactar el discurso. Lo que sí recuerdo es que le pregunté al presidente Suárez, para mí siempre será presidente Suárez, le pregunté si debía pensar más en los titulares de los periódicos del día siguiente o en el aplauso de los que hoy llamaríamos diputados y entonces eran procuradores. Y él me contestó con una gran sagacidad política en los titulares de los periódicos del día siguiente, pero sin olvidar algún aplauso de los procuradores. Vamos sencillamente, señores procuradores, a quitarle dramatismo a nuestra política. Vamos a elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal. Vamos a sentar las bases de un entendimiento duradero bajo el imperio de la ley. Cuando el discurso se pronuncia en las Cortes, me quedé mirando el telediario a ver si me sonaba, vi que me sonaba, es más que era el mío, y no supe más hasta que esa misma tarde o el día siguiente Adolfo Suárez me llama y me dice solamente una frase: muchas gracias, que es una frase de la que presumiré durante toda mi vida. La suerte está echada. El rey provoca la dimisión de Carlos Arias Navarro. Fernández Miranda consigue que el Consejo del Reino incluya a Suárez en la propuesta al rey de 3 candidatos a presidente. Hicieron falta muchas votaciones. Y entonces Torcuato Fernández Miranda, con gran inteligencia y habilidad, consiguió introducir en la terna a Adolfo Suárez, excluyendo a otras personas que teóricamente podían tener más posibilidades, pero que desde luego no estaban en el ánimo del rey ni en el ánimo del propio Torcuato. Juan Carlos I llama a Adolfo Suárez para encargarle la presidencia del gobierno. Suárez acaba de cumplir la ambición de toda su vida. Un político sin ambición nunca es político. Yo creo que hay que ser sinceros. No era nada ambicioso personalmente hablando. Él estaba en los puestos que estaba como un servicio. De ser ambicioso a ser trepa es distinto. De otra cosa, porque si Adolfo Suárez ha dejado demostrado algo, es su dignidad, la dignidad personal. Él tenía una gran capacidad para resolver los problemas y por lo tanto tenía la ambición de llegar a determinados puestos para hacer las cosas bien y para hacerlas, pero nunca para conservarlos o mantenerse, ¿no? No era una ambición, era una necesidad porque su cuerpo se lo pedía. Si debiera señalar una aspiración en este momento, creo que podría reducirla a una forma ya clásica: gobernar con el consentimiento de los gobernados. 8 de julio de 1976. Empieza a funcionar el gobierno de Suárez. Se repiten las críticas con que fue recibido el presidente.
hubo críticas por todos los lados. A Adolfo Suárez le llamaron de todo. A los que formamos su primer gobierno también. Era un gobierno de pelenes, según decía Francisco Fernández Ordóñez. Yo creo que de Adolfo sí se podría decir de Adolfo Suárez aquello del joverso de Miguel Hernández que se crece en el castigo. El país estuvo muy áspero. Ricardo de la Cierva pronunció el famoso artículo "qué error, qué inmenso error". Pero se trata del gobierno que cambiaría en un año el rumbo de España. Ese primer gobierno, sin complejos de ningún tipo, es decir, con verdadera decisión, trazó su programa, fijó sus objetivos y los cumplió, en el fondo, en el tiempo y en la forma. Cuando algunas veces veo en los periódicos o en las televisiones que los gobiernos hacen balance de lo que han hecho a lo largo de un año, yo pienso, lo digo con toda sinceridad, lo que hicimos en un año los pobres penenes, bajo el mandato de Adolfo Suárez. Es el gobierno que donde no había partidos políticos, en un año hay partidos políticos, donde no había cámaras elegidas por sufragio universal, en un año hay esas cámaras elegidas por sufragio universal, y por primera vez en la historia de España, en las cárceles españolas no hay un preso por motivaciones políticas. Una de las primeras decisiones del gobierno fue precisamente la aprobación de un decreto de amnistía para presos políticos. Teníamos un interés enorme que esa amnistía, ese Consejo de Ministros, estuviese presidido por el rey. Es decir, que se viese claro que era el rey el que intervenía en la liberación de presos políticos. La experiencia de Suárez le dice que necesita personas de confianza en dos instrumentos básicos: la radiotelevisión pública y los servicios secretos. El grado de influencia de televisión era enorme. No fue más que un instrumento al servicio de Adolfo Suárez y del rey. Y yo no me salí nunca de ese contexto, como director general. El objetivo del SECED era facilitar información a la presidencia del gobierno. Entonces, él me coloca a mí porque piensa que yo le daré una información veraz. Y además, como él conoce más o menos mi pensamiento de que tenía que hacerse una evolución, de que en lo que teníamos que vivir después no podía ser una repetición. El entonces teniente coronel Casinello empieza a trabajar para facilitar la transición. Establece, por orden de Suárez, los primeros contactos secretos con la oposición clandestina. No era tan difícil. Yo me acuerdo de haberme ido, llamar a la puerta, Felipe, ¿está aquí? Pues sí, pero ahora la sede clandestina. Pues, ¿quién es usted, fulano? Bueno, ¿qué quiere usted? Pues hablar con él. Y no había ningún problema. Todos los partidos tenían una postura arrogante cuando estaban solos, sacaban el sable. Nosotros, no era verdad. No eran personas conciliables, con los que se podía hablar de todo, con los que estaban todos de acuerdo, con los que querían la paz, lo mismo que nosotros, que no querían repetir la historia. Pero los servicios de información recurrieron también al espionaje de partidos. Los partidos tenían una necesidad tremenda de crecer. Entonces cualquiera que se presentara diciendo yo quiero ser miembro de estos partidos era admitido. Muchos de los admitidos luego nos contaban a nosotros lo que se gestaba dentro. En la democracia cristiana había que meterle pocos infiltrados, todos lo decían y todos lo sabíamos, pero el que estaba diciendo que iba a hacer una huelga general revolucionaria y el otro que decía que la república y que no sé qué y que no pacto, que no, había que medir y había que saber la verdad, porque si juzgamos por los gestos, entonces jamás se hubiera llegado a un acuerdo. 2 meses después de su nombramiento, Suárez presenta la norma clave de la transición, la Ley para la Reforma Política, la llave para el cambio de régimen. Ha llegado el momento de clarificar la situación política y el pueblo español debe legitimar con su voto a quienes, en virtud del nuevo pluralismo surgido en España, aspiran a ser sus intérpretes y representantes. Hay que conseguir que el pueblo hable cuanto antes. Era una ley de reforma política. Y nosotros la cambiamos y la convertimos en una ley para la reforma política. Es decir, que después de las elecciones se plantease de verdad la reforma política.
El cambio era muy sustancial y fuimos mucho más allá de lo que iba Torcuato. Era una forma de hacer visible su carácter instrumental, dinámico, a los efectos de construir el nuevo orden político futuro. Un cambio del régimen franquista que Suárez expone en su propio seno, el Consejo Nacional del Movimiento. Únicamente desde la paz social y desde una convivencia solidaria entre todos los españoles es posible la democratización que instrumenta este proyecto de ley. Fue difícil convencer a algunos procuradores de las Cortes franquistas para que apoyaran el fin del régimen. En ese momento nos repartimos entre todos los ministros a los procuradores en Cortes. Algunos no había forma de convencerlos y al final pues votaron que no. No es de verdad una reforma, es una ruptura, aunque la ruptura quiera perfilarse sin violencia y desde la legalidad. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. A Suárez se le saltan las lágrimas aplaudiendo a los procuradores cuando los procuradores le aplauden a él, porque realmente en ese momento yo pienso que Suárez pensó que la transición había terminado, porque él era un optimista de esto absolutamente irremediable. Pero no había acabado, entre otras cosas, por el terrorismo. El Grapo secuestra a Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado. Lo hace 4 días antes del referéndum destinado a ratificar la ley de reforma. Estoy firmemente convencido de que es posible la consolidación en paz de este gran pueblo que se llama España. Yo somos todos. 15 de diciembre del 76, referéndum. La oposición democrática pide la abstención, pero la reforma es ratificada por abrumadora mayoría. Y eso es obra de Suárez, eso es evidentemente obra de Suárez. Conseguir que las Cortes de Franco se hicieran el harakiri fue una proeza política y en esa proeza el rey y Suárez tuvieron un papel extraordinario. Lunes 24 de enero de 1977. 5 abogados laboralistas vinculados al Partido Comunista mueren en Atocha bajo las balas de la extrema derecha. 4 resultan heridos de gravedad. Además, el Grapo comete otro sonado secuestro, el del general Villa Escusa. Es el único momento en que claramente, quizá a lo mejor también con la deformación del ministro de Ramos, yo es la única vez que veo claramente las cosas complicadas. El más duro que yo he vivido en compañía de Adolfo Suárez. Fue espantoso, fue espantoso. Si no quiero detenerme mucho en eso porque todavía me acuerdo y realmente que fue espantoso porque tú estabas viendo que se iba a ir al garete todo lo que realmente era una obra que daba la impresión de que ya estaba a punto de llegar a buen término. Torcuato Fernández Miranda insistió de una manera tenaz en que se declarase el estado de excepción. Nosotros nos negamos en redondo a que todo eso ocurriese y realmente fueron unos momentos muy difíciles. Y daba además la impresión de que aquello era una especie de conspiración diabólica. De entreguismo a la subversión, nada. De actitudes tibias hacia las provocaciones, nada. De actitud y predisposición al diálogo pacífico, todo. De abrir el juego político para normalizar la vida ciudadana, todo. El entierro de los abogados lo organizan los aún ilegales comunistas. Se hace en tensa y multitudinaria calma, pero en calma. La policía poco después libera a Oriol y Villa Escusa. España recupera la serenidad. Suárez no la había perdido. A mí siempre me llamó la atención la serenidad, ¿no? Yo nunca le vi abatido. Preocupado, abrumado, sí, abatido, nunca. Él estaba personalmente muy tocado y muy afectado y en esos días muy bajo, sufrió extraordinariamente. Yo estaba al lado de él y sufrió extraordinariamente. Nunca perdió la compostura, nunca, lo cual hizo que a todos nos trasladara
por necesidad, por necesidad y alguna virtud, pero en su caso por virtud, que no perdiéramos la compostura. Él lo encajaba muy bien aparentemente, porque claro, como es lógico, la procesión iba por dentro, porque no se puede impunemente dormir 2 o 3 horas al día, tomarse una tortilla francesa y un café un día y otro, y tener disgustos cada 5 minutos. Es mucha tela eso para una persona. Bueno, era un desastre en algunos temas por los que lo hemos padecido, bueno, por ejemplo las comidas, porque claro, a las 5 de la tarde tú te has metido en la Moncloa a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde estás despachando con el presidente, te mira como quien te va a invitar a comer en la Tour d'Argent y te dice, ¿quieres una tortilla francesa? Pues era una cosa verdaderamente desastrosa. Él se tomaba una tortilla francesa quemada, el menú lo completaba con 2 paquetes de ducados, primero fumaba fetén, luego se pasó al ducados, y se quedaba tan pancho hasta las 12 de la noche que se bebía otras 2 tazas de café con leche. Febrero de 1977. El Partido Comunista es todavía ilegal. Adolfo Suárez y Santiago Carrillo se dirigen a su primera y secreta reunión. Tan solo un par de meses antes, en diciembre, Carrillo había sido detenido y a los pocos días liberado. Ambos se encuentran en casa del abogado José Mario Armero. Hablan, entre otras cosas, de la legalización del PC. Era el menos anticomunista de los políticos, me refiero a los de la oposición democrática, que yo había tratado en ese periodo. En definitiva, en esa entrevista ya la idea de lo que fueron después los pactos de la Moncloa estaba en cursa. Un día estábamos comiendo, Amparo y Ana, su mujer, que era un ser absolutamente maravilloso, él y yo, y sonó el teléfono. Entonces se puso Adolfo, el teléfono estaba a 2 o 3 metros, y dijo, Santiago, o dejas de hacer barbaridades tu gente, o de lo dicho no hay nada, ¿eh? ¿Cómo que no? A todos los que detienen llevan el carnet del Partido Comunista. Adiós, y colgó. Y vino y dijo, ya está. Dije, ¿qué es Santiago Carrillo? Dijo, ¿cómo lo has notado? Digo, hombre, Santiago y el Partido Comunista, y de lo dicho no hay nada, ya me dirás. Bueno. Y me dijo, ¿sabes lo peor de los políticos? Que ni a sus mejores amigos le pueden contar nunca la verdad. El SECED recomendó la legalización del Partido Comunista. Lo recomendó. El Partido Comunista de España ha sido legalizado. Les ofreceremos en la segunda edición de Telediario, dentro de poco más de 2 horas, más información sobre esta importante noticia. 9 de abril de 1977, Sábado Santo, es el día elegido para decretar la legalización del PCE. Suárez asume la decisión casi en solitario. Aquel Jueves Santo, es decir, 48 horas antes de la legalización del Partido Comunista, yo estaba paseando con Adolfo Suárez por los jardines de la Moncloa, hablando de lo divino y de lo humano. Y Adolfo Suárez me preguntó, ¿tú qué crees que voy a hacer con el Partido Comunista? Y yo no recuerdo qué dije, pero cualquier tontería. Y Adolfo Suárez en aquel momento no me dijo ni palabra. Ese tema él lo había hablado 100 veces con el rey, por lo menos. Por supuesto, pero el rey no es el que legaliza, el rey no es quien legaliza el Partido Comunista. Lo legaliza el presidente del gobierno. Yo, señores, no solo no soy comunista, sino que rechazo firmemente su ideología, como la rechazan los demás miembros del gabinete que presido. Pero sí soy demócrata, y sinceramente demócrata. Por ello pienso que nuestro pueblo es suficientemente maduro, y lo demuestra a diario, como para asimilar su propio pluralismo. El alto mando militar rechazó, aunque acató la medida. El ministro de Marina dimitió, alegando lo sorpresivo de la decisión. Los ministros militares sabían que se iba a legalizar el Partido Comunista. Lo sabían primero porque yo se lo decía cada vez que tenía una entrevista con ellos. Se lo decía.
es en ese momento, en una situación muy grave, en la que podía pasar cualquier cosa, incluido un golpe militar. En ese momento es cuando acordamos adoptar la bandera nacional. Los miembros del alto mando aseguraban que meses antes Suárez les había prometido que el Partido Comunista no sería legal. Explicó la ley para la reforma política y uno de los capitanes generales, el general Prada, teniente general Prada, al terminar su exposición le dijo: «Viva la madre que te parió». Y nadie le preguntó por el tema del Partido Comunista. Pero Adolfo, en vista del éxito que había tenido con los capitanes generales, se creyó en la obligación de decir que mientras estuviese vigente el Código Penal, probablemente no se legalizaría el Partido Comunista. Pero los militares, si no todos, muchos, pensaron que Adolfo Suárez les había engañado. Al haber dicho rotundamente que no se iba a reconocer, era indispensable también tener otra reunión con los mismos y explicarlo. Adolfo, con su poder de convicción, estoy seguro que los hubiera llevado otra vez a su terreno. La legalización del PC deja preparado el panorama para las primeras elecciones democráticas. Adolfo Suárez buscó y encontró un instrumento para concurrir: la Unión de Centro Democrático, una coalición de centro-derecha. Son las primeras elecciones generales en 41 años. Les convoco a un pacto de no enfrentamiento a la hora de presentar y defender las diversas opciones electorales. Todo el mundo hacía esto por primera vez y entonces las meteduras de pata eran fenomenales. Había gente que no sabía qué hacer en los actos públicos, se cometían unos errores gravísimos, pero todo nos divertía. Y luego la gente por primera vez podía acudir a concentraciones de miles y miles y miles de personas que se sentían tan felices por primera vez de escuchar a sus dirigentes, a aquello en lo que confiaba. Fue una fiesta, eso ya no se puede repetir. Las elecciones de 1977, de 15 de junio, se distinguen precisamente por esta ilusión. Son unas elecciones pacíficas, las primeras elecciones democráticas, pero sobre todo son unas elecciones en las que participa mucho la ciudadanía española. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Yo nunca tuve la menor duda de que les iba a ganar UCD, nunca. Lo fundamental era que quedara muy bien el Partido Socialista. Probablemente, por lo menos como director general de televisión, yo el encargo que tenía de arriba era que me ocupara casi más del Partido Socialista. En esos momentos tampoco se sabía cuál podía ser el resultado electoral de Unión de Centro Democrático. Yo puedo decirle que en algunos cálculos que se hacían puramente intuitivos, se manejaba una situación de en torno a los 40-45 escaños. Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno constituirán un conjunto escalonado de medidas racionales y objetivas para la progresiva solución de nuestros problemas. Es la efectiva intervención final de Adolfo Suárez en el cierre de campaña. El 15 de junio de 1977 la UCD gana las elecciones, pero sin mayoría absoluta. Adolfo contempló los resultados de las elecciones como una victoria, como a él le gustaba que fueran las victorias. Es decir, él decía muchas veces que lo importante es ganar, pero manteniendo las posibilidades del otro de ganar en otra ocasión. A estas alturas de la transición ya ha quedado clara la capacidad de comunicación y de convicción de Adolfo Suárez. Aquellos primeros planos de la cara de Adolfo Suárez, tanto en su primera etapa como cuando después gana las elecciones,
y en las elecciones de junio del 77 no tenían precio, porque transmitía credibilidad, transmitía sinceridad, porque era sincero. La gente creyó lo que decía y demostró que era verdad lo que decía porque lo aplicó. Adolfo era un animal televisivo. Adolfo tenía unas condiciones excepcionales para enfrentarse a una cámara y comerse la cámara. Yo procuré siempre cuidarle, retratarle del lado que mejor estuviera, tenerle de plano medio a primer plano, a base de hacer un zoom totalmente imperceptible. Es decir, empezaba a lo mejor en 3/4 y al terminar, cuando llegaba lo importante que había que comunicar al público, estaba ya en primer plano y el espectador no se había dado cuenta. Él salía en televisión siempre que convenía que saliera. Y como es natural, salía mucho y salía siempre en temas amables, relacionado con temas más o menos positivos. Para transmitir ese mensaje luego, para eso tenía una facilidad y un talento innato, de manera que muy rara vez tuvo que repetir una grabación de Adolfo Suárez. Yo debo decir que los discursos de Suárez son de Suárez, o han sido de Suárez. Que en los discursos de Suárez se ha dicho lo que Suárez ha querido decir en cada momento. Y que depende de la materia, se ha usado a unos asesores o a otros. Y que este modesto periodista no hizo otra cosa que ponerle música. A mí me ha dicho mucha gente muchas veces que por qué no hacíamos otro Adolfo Suárez. ¿Qué más quisiéramos? Los expertos en comunicación añadimos muy poquito. Es decir, lo que hacemos un poco es vender la realidad. Pero la realidad era él. Las dotes de convicción de Suárez no le evitaron la pérdida de dos firmes apoyos. Primero, el de Torcuato Fernández Miranda. Torcuato tenía en mente la candidatura de Adolfo Suárez para ser presidente del gobierno hasta la fecha de las primeras elecciones democráticas. Pensó que durante esa época él podría dirigir a Adolfo Suárez y que después de las elecciones Dios diría, e incluso Dios o el rey o los resultados electorales podían decir que Torcuato fuese presidente del gobierno. El propio Osorio no tardaría en irse del lado de Adolfo Suárez. Y Adolfo Suárez, pues influenciado yo no sé por quién, desde luego no por mí, le dijo a Felipe González que él iba a gobernar el centro izquierda, que iba a pasar a Felipe González por la izquierda. A mí aquello me pareció un tremendo disparate. No se puede decir, ni muchísimo menos, que hubiera veleidades izquierdistas. Otra cosa que las gentes de los orígenes, Adolfo Suárez, que son los míos también, pues de alguna manera tuviéramos una cierta sensibilidad por los problemas sociales. Que se me diga a mí qué planteamientos fiscales tenía, por ejemplo, Adolfo Suárez, que implicaran sobrepasar al PSOE por la izquierda. ¿Qué planteamientos culturales o de valores tenía Adolfo Suárez que implicara pasar al PSOE por la izquierda? La España autonómica se crea durante el mandato de Suárez. El servicio secreto contactó con Tarradellas en el exilio en 1976. La Generalitat de Cataluña fue restablecida en septiembre del 77. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. Nos parecía pues un poco la llegada de Tarradellas también pues la culminación de ese proceso en que no hubiera un español fuera de España exiliado. También avanza el proceso autonómico en el País Vasco. Pero ni este empuje ni las amnistías del 76 y 77 acabaron con el terrorismo de ETA. Si en tiempo de Franco mataron a 3 o 4 nada más, y era un terrorismo pequeñísimo, pequeñísimo. Si cuando ETA empieza a crecer es cuando empieza la democracia. Pudo influir más o menos directamente en los temas autonómicos, pero no en la construcción del Estado de Derecho y la reconciliación de España. Los que habíamos luchado contra la dictadura participamos en esta ley de amnistía creyendo que los terroristas iban a depositar las armas, se daba amnistía a todo, bueno, pues ya se ha acabado. No se acabó. Suárez intentó que ETA dejara las armas. Sus hombres contactaron con las dos ramas de la banda.
pero solo se produjeron avances con ETA político-militar. Yo manejaba los hilos desde arriba, pero el que llevaba el peso de las conversaciones y los contactos era precisamente Ugarte, y lo hizo muy bien. Y lo hice con el consentimiento y con la aprobación y con el empuje de Adolfo Suárez, que quería la paz, lo mismo que lo queríamos todos. En el gobierno último de Adolfo Suárez se dan las claves que permiten que haya una decisión inteligente, protagonizada por personas inteligentes, tanto del gobierno de España como de una escisión de ETA, que podíamos significar en dos personas claves de la historia de España, que son Vandrés y Mario Irandía, ¿no? Yo me reuní con Vandrés, me reuní con Mario Irandía, con el ministro que era Rosón, con el comisario Ballesteros, y entonces ellos plantearon que querían la paz. Previamente se escindieron. ETA político-militar dejó las armas en 1982. Suárez ya no estaba en el gobierno. Suárez y su equipo también se enfrentan en 1977 a una difícil situación económica. Con una inflación elevadísima, una crisis industrial y un desplome empresarial que daba a todos los actos políticos de entonces y a la situación en general un gran dramatismo. Había que estabilizar los precios, estabilizar el conjunto de las rentas y salarios, tratar en definitiva de que la reforma tributaria se cumpliese. Yo creo que el gran valor de Suárez, la razón por la que pasa la historia, es el coraje que puso para resolver unos problemas que no tenían una solución sencilla. Estamos todos de acuerdo en el texto que se ha repartido, procedemos entonces a la firma. La gran reforma económica la hizo el gobierno Suárez de acuerdo con todas las fuerzas políticas. Son los pactos de la Moncloa. Si los pactos de la Moncloa, la economía en España no hubiera soltado el lastre que tenía, el cuello de botella que tenía en aquel momento, con una inflación altísima, con un paro creciente. Era el programa o el proyecto de una coalición que se había formado sin llamarse coalición entre reformistas del régimen y oposición democrática. Crisis económica, reforma política, terrorismo, muchas cosas para una vida familiar normal. Pues prácticamente, aunque vivían allí, pues prácticamente no los veía. Los veía a la hora de cenar, porque comer casi nunca comía, y prácticamente nada. O sea, estaban allí, pero estaban como unos huéspedes, porque no le daba tiempo. Una persona que pasó lo indecible es Amparo Illana Elortegui, su mujer, que fue un ángel tutelar, un ángel protector, una mujer que entró con la mente abierta, con unos deseos de hacer cosas, pero sin entrometerse, con momentos terribles mentales dentro del Palacio de Moncloa, por lo que veíamos. Esos 5 años, con la Iglesia en contra, la banca en contra, el ejército en contra, la derecha en contra, la izquierda en contra, los sindicatos armando líos, la ETA matando, asesinando y secuestrando. Era un no vivir. Yo creo que Adolfo, todas las cosas malas que le han pasado después ha sido consecuencia de esos 5 años de nervios, de dormir 2 horas y de cuando se acababa de acostar llamarle que han secuestrado no sé quién. Para los chavales, 5 chavales allí que llegaron, pobres, con 14 años que tenía Adolfo, hijo, y 16 que tenía Marian, y los niños más pequeños, veían a sus padres que estaban aterrados, pero él era un hombre valiente. Suárez redujo pero no eliminó las aficiones y el contacto con los amigos. Él es de los mejores jugadores de mus que yo he conocido y yo de los peores. Jugábamos pues con Gutiérrez Mellado, con Fernando Abril, con Amparo, con Mara, él y yo.
Y Amparo y yo íbamos siempre de compañeros porque éramos los peores. Y generalmente ganábamos porque teníamos muy buen naipe. Era una familia católica, ¿no? Y de alguna forma, pues, hombre, no es que fuese unos meapilas, Adolfo nunca fue meapila, pero pues siempre había un respeto, que todo. Y a mí me trataban un poco como el golfo no de la familia, pero casi del entorno familiar. Era un loquito del fútbol y yo he visto con él miles de partidos televisados. Y luego tenía entonces, claro, entonces no había los vídeos de ahora ni esas cosas, tenía una máquina de cine, un proyector, y los domingos pues pedía películas, no sé, a las distribuidoras se las prestaban y nos invitaba a ver películas allí. Yo qué sé, hemos visto, pues, no sé, Los 10 Mandamientos, Lo que el viento se llevó, muchísimas películas. Una de las promesas electorales de Suárez en 1977 había sido la de elaborar una constitución, consensuada con las fuerzas parlamentarias. Lo consigue. Ahora se puede percibir la dificultad política, que se integran en ese proceso político y prestan finalmente su consentimiento explícito Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Unión de Centro Democrático, el nacionalismo catalán como fuerza entonces mayoritaria, el equivalente que se llama entonces Convergencia Democrática de Cataluña, hoy es CiU. Yo le he visto dar instrucciones para determinados artículos de la Constitución. Nunca me produjo la sensación de que fuera un hombre que no tuviera el Estado dentro de la cabeza y muy claro. La Constitución es aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Suárez era el primer presidente elegido democráticamente, pero quería también ser el primer presidente constitucional. Por eso adelanta las elecciones. En el centro de tu vida, en el centro de tu alma, de tus sueños y de... Campaña electoral de 1979. Es más dura que la anterior. Suárez pasa a la ofensiva dialéctica, especialmente contra el PSOE. de tus sueños y de tu alegría. Fue tremendo contra el Partido Socialista, porque en ese momento el Partido Socialista sacaba 1 millón, las encuestas decían que sacaba 1 millón de votos más que el Partido Popular, que UCD, que Unión de Centro Democrática. Y este discurso cambió casi 1 millón de votos. Las elecciones se saldan con la victoria de UCD, de nuevo sin mayoría absoluta. Suárez tiene asegurada la presidencia y toma la decisión de no someterse al debate de investidura. Le ponía de los nervios el tener que enfrentarse en el Parlamento a la oposición, hasta extremos casi enfermizos. No quiso debatir y recuerdo que aquello se le criticó mucho. Y quizás había que señalarlo como un principio de una cierta pérdida del prestigio que hasta aquel momento había tenido absolutamente incontaminado. La división interna de UCD era ya palpable. El sector crítico incluso hablaba de la sustitución de Suárez. La causa fundamental de la situación difícil de Unión de Centro Democrática es que asumió un proceso de reformas auténticas, estructurales, de modernización del país, que hechas en un breve periodo de tiempo eran muy difíciles de digerir por sectores moderados y muy conservadores del electorado. Y eso naturalmente se refleja, sale a la superficie. Y luego ocurrió, como todos los partidos, tensiones y ambiciones de poder las hay, las hubo, las hay y las habrá. Aquellas tensiones que pasa, que no era un partido que había nacido desde la base, sino que se hizo un poco deprisa, desde arriba. El PSOE aprovecha la debilidad de UCD y en mayo de 1980 presenta una moción de censura contra Suárez. La réplica la hace Abril Martorell. El presidente de nuevo elude la tribuna. Tenía un cierto agarrotamiento a la tribuna. Él, en la tribuna del Parlamento, se sentía vulnerable
Él me confesó a mí en muchas ocasiones, después de ser presidente, que no podía evitar mirarme, que estaba pendiente de los ojos míos en la tribuna. Algunas veces cuando venía, por ejemplo, de las Cortes, y venía y había estado eso, y le decía, es que yo le decía muchas veces, es que ya que ponga usted tantas veces la mejilla, me molesta ya muchas veces. Y me decía, mientras yo ponga la mejilla y me la dan a mí, no se la dan a otros. Al final del debate, el propio Suárez ya admite la posibilidad de ser sustituido. En UCD hay muchísimas personas, iba a decir casi todas, pero quizá ustedes consideran que era exagerado, yo creo además, que pueden desempeñar la presidencia del partido de gobierno espléndidamente. Fueron días malos para él. Adolfo fue muy acosado en los medios y se sintió injustamente tratado. Lo que más le dolía era que sus hijos vieran la prensa y que entendieran que su padre pues no sabía llevar el timón de este país. Eso era lo que más le dolía. Hombre, es que fue un acoso, fue año y medio, dale que te pego, eso no hay quien lo soporte. Hoy tengo la responsabilidad de explicarles, desde la confianza y la legitimidad con la que me invistieron como presidente constitucional, las razones por las cuales presento irrevocablemente mi dimisión. Adolfo Suárez ha dimitido, una decisión esperada por algunos, pero que sorprende a los españoles. Sabíamos que iba a dimitir. Me llamaron, yo creo que me deben haber llamado. Vente aquí que el jefe está mal, algo así, o necesita estar con amigos, algo así fue. Porque la verdad es que no tenía yo ningún cometido, nada más que simplemente, pero sí estaba ese día. Yo de repente estaba viendo televisión y me miro y veo que sale Adolfo dimitiendo. Cogí el coche, me fui para Moncloa y llegué y dije, pero bueno, ¿qué ha pasado? Pues no, que ha dimitido. Y hablando con alguien, dije, pero bueno, le vi a él. Digo, ¿cómo no me has llamado? Dije, no, le he dicho a Amelia que no te avisara, porque si venías igual me convencías para que no dimitiera. No le recuerdo destrozado, le recuerdo serio, muy serio, pero no destrozado, no destrozado. Yo le propuse que se quedara en el partido y yo en el gobierno. Que yo trabajaría con mucho gusto presidiendo un gobierno con Adolfo Suárez en el partido. No quiso. Y alguna vez luego me recordaba que yo tenía razón. He llegado al convencimiento de que hoy, y en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido. Se da cuenta de que no tiene autoridad suficiente para mantener en orden ese partido que él ha creado. Y eso le lleva, sin duda alguna, esa es la principal razón que le lleva a la dimisión. Fue su incapacidad para conseguir que su candidato y el de la Secretaría General del partido saliera elegido portavoz del grupo parlamentario. La clase política de verdad, los Herreros de Miñón, todas estas personas que eran los varones del UCD, siempre llevaron muy mal que a una persona como él, un chusquero de la política, en efecto, pues fuera el que estuviera en el lugar que pensaban que ellos tenían derecho a estar, ¿no? Cuando fue a dimitir al rey, él quiso que yo lo supiera antes para que siempre pudiera garantizar y acreditar que a él no se le echaba, sino que se marchaba voluntariamente. Para él el apoyo del rey era fundamental. Él tuvo una entrevista en la que le presentó la dimisión. Lo que ocurrió en esa entrevista él no ha querido contarlo nunca, por lo menos en todos sus términos. Es evidente que aquella entrevista tuvo alguna influencia en la decisión final, o por lo menos en la ratificación de su decisión de dimitir. El rey ha perdido la confianza en la utilidad de Suárez como jefe del gobierno. Yo tampoco creo que, ni muchísimo menos, que el impulso de la dimisión de Suárez fuera soberano, como
como se ha hecho. La continuidad de una obra exige un cambio de personas, y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Un paréntesis en la historia de España. Esta frase, introducida a última hora, dio que pensar. Yo tengo la impresión que él ha debido sentir que se está incubando algo tan tremendo como fue lo del 23F. Y que retirándose él puede conjurar eso. Pero tampoco él podía alarmar al país y decir es que se está preparando un golpe de Estado, sino que lo hizo de manera que por un lado no alarmó al país y por otro lado transmitió a los posibles protagonistas del golpe de Estado que ya no era necesario el golpe de Estado, porque él se iba. Si Suárez hubiera tenido la más mínima sospecha de que se iba a producir cualquier tentativa de golpe militar, no habría dimitido. Eso, para mí, lo tengo absolutamente claro. Don Manuel Núñez en Cabo. Sí, algo en estos momentos hay un disparo. El intento de golpe se produjo menos de un mes después. El 23 de febrero del 81 se está votando la investidura de Calvo Sotelo. ¡Quiete todo el mundo! El teniente coronel Antonio Tejero asalta el Congreso. El vicepresidente Gutiérrez Mellado y Adolfo Suárez se encaran con él. Lo que fue muy importante fue la imagen de gallardía de Adolfo Suárez, que la tuvo siempre. Cuando se queda de pie y dice, si me quieren matar, que me maten, pero yo no me siento. O mejor, yo no me meto debajo de los bancos. Adolfo Suárez se queda de pie el 23F, no por valiente, aunque lo fuere, sino porque tenía el Estado aquí y sabía que él era el representante. Y no lo hubiera puesto de rodillas nadie, porque eso era poner de rodillas a España. Yo creo que Suárez, en definitiva, es un hijo de los vencidos, no de los vencedores. Y yo me explico la firmeza de Suárez defendiendo el sistema democrático durante todo ese tiempo y de una manera muy brillante el 23F, por el hecho de que en ese momento él ha recuperado la tradición familiar. Momentos críticos en los que Suárez temió por su vida. Incluso llegó a estar encañonado por Tejero. Para disponer lo que tenga. La vida de Adolfo Suárez corrió peligro ese día y otros días, pero sobre todo ese día, y es que mis palabras no pueden combatir las propias imágenes. El momento que él se levanta del escaño y se dirige para proteger al general Gutiérrez Mellado, pues es uno de los momentos, pues en fin, donde evidentemente sabemos todos los que lo vivimos que Tejero podía haberle pegado un tiro allí mismo, ¿no? Los golpistas sacaron del hemiciclo del Parlamento, sacaron a 6 personas, a Adolfo Suárez, a Felipe González, Santiago Carrillo, General Gutiérrez Mellado, Agustín Rodríguez Agún y yo mismo. Lo que pensaba todo el mundo es que sacaban a estos para matarlos. Fueron situaciones de tensión y riesgo que también vivieron en el Palacio de la Moncloa la familia y colaboradores de Suárez. Yo pasé, me metí con otras cosas y cuando llego ahí arriba viene pues el teniente coronel y Cercadillo y me dicen, don Aurelio, bueno, te siento decirle que ha habido una cosa en las Cortes muy importante y bueno, y todos los que vayan llegando como usted y los que estaban aquí, que eran muy pocos, y no sabemos si los estamos protegiendo o los estamos reteniendo. Bueno, a lo mejor se me pusieron a mí aquí en la garganta, ¿no? Entonces también volvió Amparo, más tarde volvió, y lo mismo, allí nos quedaron enchironados allí dentro del palacio. Y pasábamos allí una odisea mental, porque no podíamos salir, no podíamos hablar por teléfono, todo estaba interceptado. Confirmo que he ordenado. El golpe fracasa. Suárez puede dejar la presidencia con el sistema democrático asegurado.
A mediados de 1981, Suárez parece alejado de la política. Monta un despacho jurídico. Se dedica a él sin mucho entusiasmo. No coincidíamos. Nosotros queríamos un despacho de trabajo tal y Adolfo Suárez pues tenía otra idea que supongo que sería la acertada. Lo que pasa es que bueno, luego lo del CDS pues no cuajó. Nunca fue hombre de negocio, nunca. Fue un hombre político, sabía que hacía falta el dinero para seguir viviendo, pero absolutamente ajeno a cómo se desarrolló. Y yo que sepa, y está muchos años en su lado, jamás se ha preocupado por un negocio. Sigo creyendo, queridos amigos y compañeros, que la democracia en España se encuentra gravemente amenazada por los mismos intereses que a ella se opusieron y que ahora... Así presenta Suárez al Centro Democrático y Social, su nuevo partido. Yo creo que ese fue su único error, porque si Adolfo Suárez cuando dimite de UCD se va a su casa y se está quieto, a los 2 años España entera está de rodillas pidiéndole que vuelva. Lo cual hubiera cambiado la historia de este país, porque con Adolfo Suárez UCD hubiera sacado 50 o 60 diputados y hubiera sido la bisagra, en lugar de que la bisagra han sido los nacionalistas. Suárez recobra una libertad personal que no había tenido hasta ese momento y da un paso más hacia el centro. El voto hacia CDS es un voto útil, porque es un voto en favor de la normalización de la vida española. Las elecciones de 1982 deparan una abrumadora victoria del PSOE. El CDS obtiene 2 escaños, el de Agustín Rodríguez Sahagún y el del propio Suárez. Y a mí se me pasaba algo por dentro de ver una persona que había jugado el papel tan importante de Suárez, verle allí sentado en un escaño, no fue mucho, pero cuando iba, verle sentado en un escaño allá arriba, más bien hacia la parte alta del Congreso, en fin, sin tener el papel relevante en la política que yo creo que él se había ganado merecidamente. Poco a poco Suárez y su partido recuperan terreno. En las elecciones del 86, el CDS pasa de 2 a 19 diputados. El CDS, después del éxito obtenido en las elecciones del 86, me parece que fueron, tuvo la oportunidad de empezar a trabajar por encabezar a todos los sectores de centro-derecha. Ahí hay una oferta de Antonio Hernández Mancha para que encabezara una coalición de cara a las próximas elecciones generales. Y él tuvo ahí un momento de duda y finalmente se inclinó por dar una respuesta negativa. Sí estableció acuerdos municipales y autonómicos con el Partido Popular en 1989. Una moción de censura contra el PSOE dio la alcaldía de Madrid al CDS. Convivir en libertad es un reto apasionante. Son momentos dulces. Suárez es nombrado presidente de la Internacional Liberal. Pero las elecciones de 1989 le arrebatan 5 escaños. ¿Decepcionado los resultados? Hombre, no muy alegre, pero decepcionado no, porque es la voluntad del pueblo español y yo acato, vamos, de una forma escrupulosa lo que los españoles han querido otorgar a mi partido político. Los comicios municipales y autonómicos de 1991 fueron mucho peor. Y una representación en ayuntamientos y comunidades autónomas absolutamente determinante para la formación. Debo asumir la responsabilidad absoluta de este resultado electoral y en esa asunción de responsabilidades les comunico que presento mi dimisión como presidente del CDS. Fue su retirada definitiva de la política, del trabajo de toda su vida. Su única ilusión era la política.
entonces, aun habiendo dimitido, aun habiendo terminado con el CDS, siempre que íbamos a su casa a comer o a cenar, la conversación siempre volvía a la política, a hablar de un político, del otro, de lo que se podía hacer, de lo que no se podía hacer. Y yo creo que en el fondo tenía la ilusión de volver. Recuerdo también una de las veces que tuve un problema en un brazo, que decían que era mal de tenis, y yo le decía, mal de tenis no, lo que pasa es que como estás sin hacer política te duele todo. Tuvo que estar completamente retirado de la política para que se le reconocieran sus méritos. El Premio Blanquerna de Cataluña inicia en 1995 la reivindicación de los valores de Suárez. Don Adolfo Suárez González, Duque de Suárez. El máximo exponente fue el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia de 1996. La transición fue, sobre todo a mi juicio, un proceso político y social de reconocimiento y comprensión del distinto, del diferente, del otro español, que no piensa como yo, que no tiene mis mismas creencias religiosas. No disfrutó demasiado de sus premios. Fueron llegando al mismo tiempo que los problemas familiares de salud. Yo creo que Adolfo Suárez, después de su trayectoria política larga, hay un momento en que se dedica ya a lo profesional y empieza, como casi todo el mundo, a recuperar todos los años perdidos de hijos, mujer y tal. Y dentro de esa dramática vida se encuentra que cuando quiere recuperarlos, cuando aquello empieza, por circunstancias de la vida y por la enfermedad, a ser una catástrofe. A su hija Marian le descubren un cáncer de mama durante su embarazo. Le dan 3 meses de vida, pero el tratamiento y su entereza dan resultados. No es un secreto. Algunos tienen más sentido del humor que los alemanes. Los alemanes se toman todo muy en serio y así hacen sus coches. Prefiero conducir un alemán. Opel Corsa por 9.800 euros con 2.000 euros del equipamiento más tecnológico. Es alemán. Nuevo Lancaster Total Age Correction. Por primera vez unimos nuestras 3 más eficaces tecnologías. ADN, retinol, infrarrojos, para corregir todos los signos de envejecimiento. Total Age Correction, de Lancaster. Cámara 1, cámara 4, cámara 3, cámara 5. Ah, pues no está mal, cámara 5. Dale voz, dale voz. Deja de ver la tele y empieza a vivirla. Contrata el nuevo Fusión Televisión y vive en exclusiva el Gran Premio de Qatar de MotoGP. Y ahora llévate uno de estos smartphones gratis. Ven ya a tu tienda Movistar. ¿Sabes lo que pasa cuando tomas Activia? En Activia de Danone todo está pensado para llegar hasta la flora intestinal. Eso es lo que lo hace realmente especial. Activia ayuda a tu salud digestiva y cuando tu barriga sonríe, tú también sonríes. Activia, sentirse bien empieza en tu interior. Nadie olvidará. Mi deber como oficial ya no consiste en salvar a mi país, sino en salvar vidas humanas. Tom Cruise. Solo hay un modo de servir a Alemania. Valkyria. Al servirla me convertiré en traidor. El próximo domingo, en el Megahit. No es un secreto. Algunos tienen más sentido del humor que los alemanes. Los alemanes se toman todo muy en serio y así hacen sus coches. Prefiero conducir un alemán. Opel Corsa por 9.800 euros con 2.000 euros del equipamiento más tecnológico. Es alemán. Hola. Quería un audífono de última generación. Muy bien. Aquí lo tiene. Sí, pero me gustaría que costase 3 veces menos. Permítame.
Otros cortarían el audífono, nosotros cortamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Audio Factory en calle Carranza 7. Cada domingo con La Razón, los productos más vendidos a precios increíbles y sin cupones. Este domingo, zapatillas Spa Unisex de viscoelástica. Se amoldan a tus pies, amortiguando y aliviando la presión en tobillos, piernas y zona lumbar. Llévatelas este domingo por solo 9,99 €. Y cada domingo, una nueva oferta con La Razón. Prueba Cookie Den. Su innovadora fórmula se extiende de manera uniforme, adaptándose a tus encías y volviéndose una con tu dentadura. La dentadura no se mueve y te olvidas de ella. Prueba Cookie Den. Te da 10 veces más fijación. Cookie Den. Dale un buen mordisco a la vida. Cada día somos más los que nos preocupamos por la salud del corazón. El corazón no avisa y la prevención es clave. En la Fundación Española del Corazón lo sabemos y nuestra misión es fomentar los hábitos de vida cardiosaludables. Tomar omega 3 es una muy buena manera de cuidar nuestro corazón. Encontramos omega 3 en el pescado azul, los frutos secos y en algunos productos enriquecidos. ¿Pero tomamos suficiente omega 3? La mayoría de nosotros no. Por eso la Fundación Española del Corazón recomienda tomar complementos de omega 3 para ayudar a cuidar tu corazón. Megared es la nueva generación de complementos de omega 3. Una pequeña cápsula al día te ayuda a tomar la cantidad de omega 3 recomendada para tu corazón. Megared está formulado con aceite puro de krill, un crustáceo muy rico en omega 3 que vive en las aguas del Antártico. Megared se absorbe más fácilmente en el cuerpo que otros omega 3, ayudando a cuidar tu corazón. Megared es un complemento reconocido por la Fundación Española del Corazón. Ayuda a cuidar tu corazón con Megared. Llevo prótesis dental, pero nunca he querido usar crema adhesiva. Corega me ha desafiado a probarla en un crucero. Ahora la prótesis está bien sujeta y comer es un placer. Corega ayuda a fijar y sellar la prótesis, evitando la entrada de alimentos. Pensaba que no lo necesitaba y ahora mirad, mucho mejor. Corega, habla, come y sonríe con seguridad. Me siento un tipo afortunado por tenerte aquí conmigo. Claro, que estaríamos mejor si tuviéramos una cuerda, un mechero, mi pantalla de LEDs. Pero no importa, porque tú eres único. Tú eres imperial. Por tu puntita hacia arriba, por tu proceso exclusivo de curación, pero sobre todo por tu sabor. Eso sí, gordito, qué poco va a durar esta relación. Hay muchos fuets, pero solo un sabor imperial. Imperial el Pozo. Toma calabaza, toma mermelada, por eso es cero y es de temporada. ¿Nunca fue tan dulce que te den calabazas? Eso sí, gordito, qué poco va a durar esta relación. Imperial el Pozo. La tranquilidad dura poco en la familia Suárez. Amparo Illana también contrae un cáncer. Cuando ya parece que Marian está bien, surge la enfermedad de Amparo, que es terrorífica. Y bueno, Amparo, que tenía ese sentido del humor, me acuerdo que un día fuimos a cenar, al poco tiempo decirle que ella tenía un cáncer y nos dijo a Mara y a mí, fíjate, ya tenemos 2 cánceres en esta casa, somos más que nadie. Lo tomó muy bien, pero claro, 10 años con la hija en esa situación, 4 o 5 con la mujer en la misma, pues eso no hay Dios que lo aguante. No vivía volcado totalmente y además volcado y desgraciadamente pues tuvo unos problemas gravísimos que de alguna forma tengo entendido que lo solucionó vendiendo cosas y pidiendo créditos, etcétera, etcétera. Pero la enfermedad de Marian y la enfermedad de Amparo lo dejó tirado por el suelo totalmente. Le dedicó tal vez, es casi un disparate decir eso, una paradoja, le dedicó demasiado tiempo. Pues hombre, no, nunca es demasiado tiempo, lo que pasa es que tal vez debió acompañarle a alguien más, o debimos, posiblemente ese sea mi remordimiento. Estuvieron en Houston mucho tiempo, viviendo además, él, con Amparo. María también iba, sí. Y bueno, hubo un momento en que creía que todo, porque Marian de alguna forma se salvó, ¿sabes? Y le vino el batacazo de Amparo, ¿no? Amparo Illana perdió la batalla contra el cáncer en 2001. Su muerte fue más que un duro golpe para Adolfo Suárez. Él era un enamorado tremendo de su mujer, era un ejemplo,
era su ángel. Fue un golpe demasiado fuerte. La muerte de Amparo Illana terminó ya de desarbolar su nave. Amparo Illana era, yo mismo la adoraba. Lo que no pudo la política y las permanentes dramas que le suceden en su vida, pues eso le agotó. Yo diría que es que llega un momento en que se agota. Ahí es donde se abruma, pero no en la política, en lo humano. Mi madre, yo creo que no ha habido ni un solo día de su enfermedad que papá haya estado con ella 12 horas seguidas. Y si le dejaban dormir la siesta a los médicos con ella, pues se tumbaba con ella. Siempre ha estado muy pendiente de las dos. Pero eso implica mucho sufrimiento, mucho dolor, porque ya te digo, son personas, una hija y una esposa, pues lo que más quieres, una madre. Pero la ha pasado muy mal. Tras la muerte de su esposa, la memoria de Adolfo Suárez empieza a fallar. Los 8 o 10 meses de morir doña Amparo, que en paz descanse, yo ya lo empecé a ver un poco raro y preguntaba, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? No, está bien, está. Lo que pasa que decíamos que le había afectado muchísimo lo de su señora. Y en eso todos nos amparábamos, habíamos visto que no era así. Y yo creo que posiblemente, pero en fin, es una opinión humildísima, yo creo que ahí se ha producido un autoabandono, es decir, no se cuidó. Por eso yo creo que no fue consciente. En las 2 primeras veces se dio cuenta perfectamente que le había pasado algo. Pues tonto tenía que ser porque de repente no te acuerdas. Ya no voy a decir que esto se llama vaso, pero no te acuerdas de lo que hiciste hace media hora, joder, algo me pasa. O vas a recordar un nombre, y te pones en guardia. O se pone uno en guardia, ¿sí o no? Y este se puso en guardia, él sabía que le pasaba algo, pero no sabía qué. Se dio cuenta en mayo de 2003. Su hijo se presenta como candidato del PP a la Junta de Castilla-La Mancha. Suárez pierde el hilo de su intervención. Me he hecho tal lío que quiero terminar cuanto antes, lo cual siempre es complicado. Fue la última aparición pública de Adolfo Suárez. Creo sinceramente que si ella viviera, contemplaría con la emoción y el amor que supo darnos a todos la trayectoria política de mi hijo, que ahora comienza. En su nombre y en el mío propio, envío a Adolfo el más estrecho de los abrazos. A partir de entonces, la pérdida de memoria fue progresiva. Él no decía que iba peor. Decía, oye, me cuesta trabajo hacer esto, me cuesta trabajo hacer lo otro. Se quejaba de su persona, pero no estaba pensando lo que estaba pasando. Y luego eso, como va tan rápido, eso como cuando un señor tiene algo que le incapacita, no quiere saberlo. Su hija María muere en marzo de 2004. Suárez no acude al entierro. En su memoria enferma, ella y su mujer están vivas. Yo creo que la mayor tragedia justamente es la de no recordar que ha sido presidente del gobierno de España y el primer presidente de la democracia. Porque, bueno, ya en la Ilíada vemos cómo los héroes hacen sus hazañas para ser recordados, ¿no? Muy buena persona, muy buen tío y muy amigo de su gente, muy amigo y muy familiar y muy amigo de sus amigos, incapaz de... Yo creo que Adolfo era incapaz de traicionar a nadie. Incapaz. Antes de traicionar te lo decía, era muy, porque era muy chulillo en ese sentido, ¿no? Entre comillas la palabra chulillo, por supuesto, era capaz de decirle a alguien no va más antes que traicionar. Era su forma de ser. La mayor cualidad de Adolfo Suárez yo creo que era su bondad y su generosidad.
Es decir, Adolfo ha sido siempre un hombre muy generoso, lo que sería difícil citar es sus enemigos, porque realmente Adolfo consiguió ser amigo hasta de Santiago Carrillo, que era lo más opuesto, digamos, a él, y ha sido amigo de Felipe González, de José María Aznar, de todos, es decir, porque era un hombre de concordia. Y Suárez es un hombre, además, que después no ha guardado rencor a ninguno de los que le pusieron zancadillas a montones. Ha sido un hombre de sentimientos muy nobles, muy generosos. Intentamos desarraigar los viejos hábitos de la prepotencia, la intolerancia, el dogmatismo, la discordia y la insolidaridad. Ese fue y sigue siendo mi talante personal y político. En algún momento he llegado a pensar que yo fui víctima política de la práctica de la concordia, pero si así fue, me enorgullezco de ello.